Bueno, señores, llegó el momento de presentarte este volante para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Esto vendría siendo como un sueño hecho realidad, ya que yo soy gamer y hace muchos años que he querido probar un dispositivo como este. Lo primero que voy a hacer es mostrarte qué trae la caja y luego voy a instalarlo en el PC, voy a hacer una prueba de juego y voy a contarte toda mi experiencia. Esto es un video súper especial para mí, es muy especial porque hacía mucho tiempo que yo quería probar un volante como este. Así que vamos allá. Rápidamente, déjame mostrarte qué trae la caja para que tú veas los conectores para la PlayStation, para que tú veas cómo conectarlo al PC. Así que voy a darle por aquí. Listo, vamos a sacar de una vez. Y esto es un unboxing un poco grande, lo voy a poner así para que ustedes vayan viendo. Y solamente tengo una cámara, no me voy a complicar con este unboxing porque este dispositivo ya tiene mucho tiempo en el mercado. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Vienen varios idiomas, hay una guía de inicio rápido, la voy a poner por aquí. ¿Qué más tenemos? Eso sí, que hay un montón de cables y por eso decidí hacer el unboxing para que tú veas todos los cables y cómo iría la instalación. Aquí encontramos de una vez una fuente de alimentación que va desde esta parte y esta va a la toma de corriente. Voy a ponerlo por aquí. ¿Qué más? Sigo sacando. Aquí tengo una información de Logitech donde te recomiendan que uses una silla como esta, una silla racing. La verdad es que sería súper brutal el tú poder combinar este volante con una silla racing. Lo voy a poner por aquí, a ver si nos están regalando algún código, nunca se sabe. No hay nada. Bueno, aquí dice con la silla que es compatible con la silla que tú puedes usar este volante. Fíjate, aquí te va diciendo, pero no nos vamos a complicar con esto porque ya esto sería para tú tenerlo de una manera profesional. Y aquí lo que yo quiero compartir es el unboxing y mi primera experiencia. A ver, ¿qué más tengo? Voy a sacar, ¡wow! ¡Wow! Mírenlo aquí. Me encanta. A ver. Vamos a sacarlo de una vez, el plato fuerte. No pesa mucho, no pesa tanto. Yo pensaba que iba a pesar más. Miren, chicos, miren lo de frente, cómo sería. Esto es como tú tener un carro en la vida, en el mundo digital. Voy a estar jugando. Mira las palancas de cambio, pero voy a poner el volante aquí a un lado y voy a seguir sacando de la caja. A ver qué más tenemos. Aquí no hay nada más. Aquí tampoco hay nada más. Y aquí están los pedales. ¡Wow! No es tan complicado. Porque miren los pedales. A ver. Los pedales. Déjame quitar esto por aquí. Los pedales. ¡Qué bacano! Miren, ya en esta caja no hay nada más. La voy a tirar por aquí a un lado. Y miren, aquí está el cloche, freno y acelerador. Pero ya en este momento yo lo que estoy solamente con el volante, esto que está aquí, solamente estoy con el volante y esto. Venden una palanca para los cambios que si esta experiencia me gusta, pues yo más adelante me ordenaría la palanca para los cambios, para darle ese realismo. Mientras tanto, los cambios, si yo decido por ejemplo jugar de manera manual, lo que voy a hacer es que voy a estar usando estos cambios que tú puedes ponerlo de manera manual y tirar los cambios en estas dos paletas que están acá, como si fuese en la vida real. De hecho, yo tengo un carrito ahí afuera parqueado que viene con paleta como esta y la verdad es que la experiencia es muy buena. Vamos a ver si en el mundo gamer es lo mismo. ¡Wow! Sí, qué chulo. Me encantó. Mírenlo. Aquí están las dos palancas. Vamos a darle un vistazo rápido. Esto. Bien, un vistazo rápido. Aquí están los tres pedales. Esto también está chulo para tú apoyar los pies.
tenemos un cable. Este cable va conectado aquí al volante y ya están listos para tú sincronizarlo. Pero ahora déjame mostrarte el volante, que es la parte más interesante. Esta es la versión para PlayStation y la versión de PC, pero está certificado para una PlayStation 3, certificado para una PlayStation 4 y para PC. Voy a hacer pruebas. Las primeras pruebas van a ser en el PC y luego vamos a ver si funciona en esas consolas que acabo de mencionarte. Bueno, en esta parte esto parece un mando de PlayStation, porque como es la versión de PlayStation, me imagino que a la hora de tú usar cualquier otra función, pues no tienes que complicarte y soltar el volante para agarrar el mando, sino que tú vas a poder accionar estos botones que están acá. Pero vamos al mambo, déjame instalarlo y allí voy a hablarte de mi experiencia y ahí voy a decirte si este volante vale la pena. Así que vamos allá. La instalación es muy fácil. Fíjate donde yo lo tengo en esta mesa. Es una mesa de madera preferiblemente, porque si es de cristal, imagínate tú moviendo el volante puede hacer que se rompa. Y mira lo fácil. Tiene estos ganchos que están aquí. Simplemente tú aflojas. Le das aquí, acá, mira, estos ganchos, dándole a este botón, tú aflojas y aprieta. Así es. Y para conectarlo en el PC, mira, el cable USB aquí donde está. Este cable USB iría al uno de los puertos USB disponible. Y en el tema de los pedales, este conector iría aquí abajo, en la parte de abajo. El volante tiene un conector tanto para la palanca de cambio como para los pedales. Así que vista la instalación y visto lo sencillo que tú puedes colocarlo en una mesa como esta. Mira, lo pones así, aprietas del otro lado y ya está listo. Mira, ya está fijo en la mesa. Por suerte mi escritorio es de madera, que no tengo que estar complicándome de que si va y se rompe el cristal. Pero ahora déjame ir al PC, instalarlo, configurarlo y venir ahí con un juego y contarte toda mi experiencia con este volante. Así que vamos allá. Bueno, voy a empezar con esta experiencia. Vamos arriba. Miren chicos, pasé mi primera vez. Está brutal. Y recomiendo de que juegues Forza Horizon 4 para que, no sé, si eres un principiante al igual que yo, este sería uno de los mejores juegos para tú empezar a conocer el volante y ver toda la tecnología. También puedes ponerlo, puedes rebobinar, puedes seguir, ahí está. Y me gusta esto también, que tú puedes poner en primera persona, puedes también sacar el vehículo como tú te sientas más cómodo. 400 metros, gira a la izquierda. Ok, ahí me está dando. Gira a la izquierda. Wow. 200 metros, gira a la derecha. Yo estoy usando los pedales y el acelerador también. Me encanta, la verdad es que esto a mí en lo personal me encanta. No sabía que la sensación iba a ser tan grata. Y no sé por qué rayo anteriormente yo no probé este tipo de videojuegos así con un volante como este. Hay algo que me llama la atención y es que cuando tú pasas por un bache o pasas por una calle mala o si te sales del asfalto, tú sientes la vibración en el volante y esto te da como una sensación de realismo, pero mucho mejor. Vamos arriba. Wow. Vámonos. Este es un título que me gusta. Este se llama Grid. Wow, impresionante, ¿eh? Miren esto, miren aquí bacano. Vamos allá. ¡Rayo! Me barré, no pasa nada, vamos.